similar a CBE, un poquito complicado de verdad entenderlo. Pero bueno, el diagrama de funciones, que es con bloquecitos, ese también es un lenguaje parecido a electrónica digital. El GraphSet, que es una programación gráfica, ¿no? Que eso sí lo van a aprender, muy útil también con el ingeniero Silvera. El problema es que, bueno, digo el problema porque el 1200 no lo soporta. Solamente tiene opción de estos tres. O perdón, del A, del SSL y del FUN, no del Decano tampoco. ¿Ya? Entonces, ese es el detalle. La estructura de la programación. Cuando hablo de estructura, hablo pues de los bloques organizacionales, como son las FC, las funciones de bloque, y las DB, que son las bases de datos que tú puedes crear. Y bueno, ahora, dentro de la introducción, siempre me gusta iniciar por este de acá, que es la pirámide ISO de un sistema automatizado. Digo esto porque el curso debería ser automatización en redes industriales, no PLC, no automatización. ¿Por qué? Porque se ven todos estos temas. Dentro de la pirámide de automatización, el primer nivel es la instrumentación y medición. Entonces, a estas alturas, tú tendrías que tener la capacidad, al menos, de poder seleccionar los sensores, ¿no?, necesarios según el problema y acondicionar la señal. Entonces, y eso es interesante porque, por ejemplo, ¿no?, les hablo del caso real de la terma solar. ¿Qué sensores de temperatura conoces? A ver, por ejemplo, la lista. Saca una hojita, por favor, y vas a correr para poder llamar. Pero ya que está hablando su compañero de blanco, ¿qué sensor de temperatura conoces? ¿Tu apellido? Meregildo. A ver, ¿qué sensor de temperatura conoces? Ya es una. ¿Cuál es el principio de funcionamiento de la termocupla? Entonces, ¿por qué dices que conoces? ¿Has trabajado con él? ¿Lo has visto? Entonces, ¿cuál es su principio de funcionamiento? Ya, pero sí te entiendo eso, ¿no? Pero la termocupla, ¿cuál es el principio de funcionamiento de la termocupla? Entonces, ese es necesario, ya. Termocupla, ¿qué más? ¿Qué otro sensor de temperatura? A ver, un número del 1 a 10, Meregildo. 10. Ya vamos por acá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 10. ¿Y Texas, tu compañero de lentes de casaca negra, Pimichumo, ¿no? Está bien. Me voy a equivocarme. A ver, Pimichumo, ¿qué otro sensor de temperatura, qué otro tipo de sensor de temperatura conoces? Creo que también había una que parece resistencia. ¿Ya? ¿Qué se llaman esos? Sensores termorresistivos, y la famosa está ahí los PTC, ¿no? Que es un tipo de sensor termorresistivo. Es decir, varía la resistencia en función de la temperatura. La termocupla, para acabar la idea, genera un diferencial de potencial eléctrico por los tipos de metales que están fabricados y que son, bueno, que están incluidos, bueno, que están ya dentro inmersos para leerla. Cambia como en función de la temperatura, ¿no?, por el tipo de metal. Eso es lo que quiero decir. Cambia en función el voltaje en función de la temperatura por el metal que es fabricado. Aparte de esos dos, ¿qué más tenemos? Termorresistivos, termocuplas, los termistores. Entonces, miren, lo que pasa es que cuando uno tiene un problema, por ejemplo, de la terma, me tocó decidir qué tipo de sensor utilizar. Entonces yo revisé antecedentes y encontré un artículo y tesis que utilizaban termocuplas, lo que decía su compañero, ¿no? El detalle de la termocupla es que si uno quiere extender más el tamaño del cable, tiene que ser con el mismo material que es fabricado la termocupla. Entonces ahí me estaba complicando la vida. Por eso es que, y otra, que la termocupla suele medir temperaturas elevadas.
Y aquí solamente vamos a medir agua de 0 a 100 grados. Entonces yo necesitaba más precisión que medir un amplio rango de temperaturas. Por eso me decidí con un PTC. Obviamente eso es una metodología de ingeniería, ¿no? Haces una matriz, etcétera, etcétera. Pero yo le estoy dando el sustento así, en forma resumida, ¿no? Y luego tenías que trabajar en el proceso de adaptación de la señal. Utilizamos los transmisores, que eso ya lo vendes, ¿no? Lo conectas, pero ahí tienes que programar también, configurar. Y no solo programar, sino calibrar, ¿no? ¿Cómo calibras un componente, un sensor, una parte de instrumentación? Eso es curso de instrumentación, ¿no? ¿Cómo calibras componentes, sensores en este caso? Oh, es que esto es fundamental, ¿no? No vas a ir a trabajar y no vas a saber eso, como mala, ¿no? A ver, un número de nuevo del 1 al 10. 3. 3, ¿no? A ver, Oti, ¿tienes alguna idea de cómo calibrar? Yo soy ingeniero, cuando llegué al curso de instrumentación, como el ingeniero Danilo, no hicimos prácticamente. Bueno. Bueno, cuando uno calibra ya no hay problema, ya no hay problema. Cuando uno calibra suele utilizar un patrón, no se olviden, un patrón de comparación. Entonces, cuando nosotros calibramos los sensores de temperatura, necesitábamos un patrón de comparación, ¿no? Ahora, ese patrón, lo que manda la norma es que sea algo estandarizado. Pero en nuestra realidad pues es complicado tener un patrón estandarizado, con normado, etcétera, etcétera. Entonces lo que hicimos es utilizar otro elemento de fábrica nuevo que pueda medir la temperatura, creo que fue una pistola o algo así, con cierta resolución. Ese lo utilizamos como patrón y en función de eso lo calibramos los sensores de temperatura. O sea, hicimos todas las ecuaciones de linealidad para calibrar el sensor y que dé esa temperatura. ¿Me dejo entender? Entonces es así como calibramos los sensores de temperatura y lo instrumentamos a la termo. Y luego tiene que ir a la parte de control y recolección de datos. Aquí es donde trabajamos con PLC. La parte de PLC, la parte de redes de comunicación también. Porque acá los PLCs o con el HMI se comunica, por ejemplo, con Ethernet, ¿no? Entonces todo tiene que estar comunicado a protocolos industriales. Entonces esta es la segunda parte, digamos, el segundo paso dentro de la pirámide de automatización, el segundo nivel, ¿no? Dentro de la pirámide de automatización. La parte de programación de PLC, redes industriales, ¿no? Redes de comunicación entre componentes, equipos. El variador de velocidad, por ejemplo, que está acá, se comunica también con el PLC por un protocolo de comunicación, ¿no? por Profinet, por Profinet, por Divinet, etc., ¿no? Entonces, este es el segundo nivel de la automatización. Este es el segundo nivel de la automatización, la parte de control y recolección de datos. ¿Cuál es el tercer nivel? Supervisión y control. Los sistemas SCADA, ¿no? Sistema de adquisición y control, ¿no? Asociado. Entonces, y claro, el elemento para poder hacer este proceso de supervisión y control son los famosos HMI, ¿no? Interfaz hombre-máquina. Entonces, todo esto también se implementó, ahí está en el tablero nuestro HMI. El problema es que ese HMI vale más que el PLC, ¿no? Un promedio de 4.000 soles, vale un HMI industrial, una pantalla. Bueno, entonces, estamos en el tercer nivel, según la ISO. Queremos llegar a un cuarto nivel, y sí lo hemos hecho, felizmente, ¿no? Ese es el almacenamiento de la data en una red local. SQL, MySQL, SQLite o algún otro base de datos. Ustedes saben programar base de datos también, ¿no? Creo que les enseñaron en programación todo. ¿No saben programar base de datos? De todas maneras se aprende, ¿no? Porque esa parte lo trabajó Corcuera, que ya egresó, que está trabajando la tesis conmigo, y le dije, apréndete esto, desarrollalo, mientras yo me encargo de lo que es I4. Entonces nos dividimos el trabajo y él ha hecho esto de acá. Ha aprendido toda esta parte y lo instalado, lo implementado. ¿Ya? Base de datos local, MySQL. Entonces, bien, ahí está ahí. Según la ISO, mandaba la... Obviamente, esta es una estandarización no tan moderna. Te hablo del año 2000 más o menos. ¿Por qué? Porque acá, ¿qué es lo que falta? ¿Qué es lo que no incluye? ¿Ok?
que mejor dicho, qué es lo que falta incluir actualmente. Esto de acá. Entonces, actualmente, esta pirámide se complementa con enviar la data, con utilizar tecnologías de este tipo. La industria 4.0 no es otra cosa que utilizar la integración, ¿no? La digitalización de los procesos y utilizar tecnologías emergentes. Bueno, ya no son tan emergentes porque al final están ya a un nivel desarrollado considerable. Y usando lo que es Internet de las Cosas, ¿no? Internet of Things, Internet de las Cosas, almacenamiento en la nube, cloud computing, ciberseguridad, ¿no? Realidad aumentada, big data, robótica. Bueno, robótica en el sentido que integra también la parte mucho la de software, no un robot aislado trabajando solito en un proceso. O sea, por ejemplo, el primer robot industrial en 1969 por la empresa Unimation es un robot aislado, ¿no? No tiene integración, ni comunicación, ni digitalización de sus variables. Bueno, toda esta parte asociada a la industria 4.0, y ahora lo que se hace es llegar a este nivel, luego mediante Internet de las Cosas enviar la data a la nube, ¿no? Y tener la monitorización de la data a tiempo real desde cualquier parte del mundo, desde cualquier lugar que tenga conexión a Internet, y también almacenamiento de la información en un servidor, en la nube. En otras palabras, un servidor que puedas comprar, ¿no? Por ejemplo, en IBM, en Google, ¿no? En Amazon. Claro, en Amazon también vende servidores, y eso suele quizás ser más barato, porque eso ya hace que las empresas ya no utilicen servidores locales, porque tener servidores locales también es un gasto, ¿no? Tienen que tener personal especializado, comprar todo el hardware, ¿no? De almacenamiento, etcétera, y tener un lugar específico donde sea su servidor. Entonces, evitando eso, todo lo mandas a la nube, ¿no? Y solamente pagas el espacio necesario para la empresa, ¿no? Encargada de este rubro. Y bueno, esa es la parte de tecnología industria 4.0, sino que también actualmente está muy ligado a eso también. Big Data, y lo que no está acá es inteligencia artificial, porque toda esa data que se almacena en la nube tiene que ser provechosa para algo, ¿no? Y, por ejemplo, ¿no? Si es una data que almacenas de cierto proceso, de ciertas máquinas, tú puedes predecir tendencias, fallas, tendencias, y todo eso se hace con modelos predictivos de inteligencia artificial. Así que la ventaja de los mecatrónicos, porque quizás inteligencia artificial sí estudia uno de sistemas, estudia también un informático, pero el informático y el sistema no entra a esto. Lo digo porque lo he visto en la industria. Entonces nosotros hacíamos la programación, con mi amigo, todo el colega, hacíamos desde acá, y lo bueno es que ahorita nosotros ya tenemos la capacidad de ir hasta acá y de ir incluso hasta inteligencia artificial, hasta programación neta. Entonces unimos todo, ¿no? Uno de sistemas, uno de otras áreas, solo se queda en programación, o solo se queda acá. Incluso ustedes van hasta la parte mecánica también, desde la parte mecánica arrancamos, desde el diseño mecánico hasta ese nivel. Entonces, siéntanse motivados, que puedan aprender eso, porque a nivel en este caso de conocimientos y de empleabilidad, pues deberían o deben resaltar, ¿no? Por encima de los demás especialidades, por la integración que se hace. Bien, entonces, ¿alguna pregunta hasta este punto? Bien. Dentro de los lenguajes de programación de PLC, pero antes de pasar al lenguaje, no se olviden entonces, siempre tengan presente la pirámide de automatización, ¿no? Para cualquier proyecto que hagan, tienen que estar guiados por la pirámide de automatización. Eso es fundamental. Ahora, dentro de los lenguajes de programación de PLC, ¿por qué pasamos directo a PLC? Porque el primer nivel, ya lo saben, que eso se lleva en el curso de instrumentación industrial, y se complementa con máquinas eléctricas, se complementa con electricidad industrial. Un curso de electricidad industrial. Entonces, directo pasamos a programación de PLC. Ahora, yo entiendo ustedes que han estudiado qué es un PLC, qué es la arquitectura del PLC, o... ¿Cómo? A ver. No, siendo sinceros, en el curso de electricidad industrial sí vieron toda esa parte, ¿no? No.
para no pasar directo, porque aquí es pasar directo, entendiendo que ya saben qué es el hardware, qué es el PLC, cómo es la arquitectura. Claro, entonces sí saben, ya empecé a programar un ladder, saben ya la arquitectura de PLC. A ver si me he hecho, por favor. A ver, en términos simples, un PLC es un controlador, un hardware, similar como dice ahí su compañero Arduino, lo que sea. El PLC, ¿no? En sí es un procesador, es un CPU, en el cual puedo conectar entradas y salidas. Por default, los PLCs tienen ciertas entradas digitales, input digitales. Suele solo tener al menos unos 1200 dos input analógicos. Suelen tener salidas, ¿no?, digitales. Las analógicas no tienen, lastimosamente, ¿no? ¿Por qué? Porque, bueno, creo que es un negocio al final. Acá te viene un bloquecito para que lo puedas comprar y insertar, que se llama Signal Board, que tiene dos salidas analógicas, ¿no? Me parece que era el Q, bueno, no me acuerdo exactamente la dirección, lo vamos a ver en el PLC, pero son dos salidas analógicas. ¿Cuánto te vale ese slot? No me vale 400 soles, 500 soles, ¿no? Miserable pequeñito slot de insertar. Ahora, si tú quieres meter más entradas y salidas, siempre los bloques de entradas y salidas analógicas se colocan a la derecha, bueno, a mi derecha, sería a la izquierda del PLC. Eso tenganlo presente, ¿eh? Y los bloques de comunicación a este lado. Entonces, aquí puedes conectar un bloque de comunicación. En otras palabras, por default le acaba de venir con un puerto de comunicación Profile. Pero si tú quieres colocar un puerto, por ejemplo, de comunicación Modbus, ¿no?, tienes que comprar el modulito, el módulo Modbus, ¿ya? Y si quieres meter más entradas y salidas analógicas, lo colocas por acá. A nosotros, por ejemplo, en el proyecto de la Terma hemos colocado dos módulos de entradas analógicas. Vienen de 8, en este caso de 8 puertos o de 4 puertos, ¿no? En el mercado cuánto cuesta? Bueno, el de 8 puertos nos costó un promedio de 800, 900 soles, ¿no?, por módulo. Entonces es un poquito costoso, ¿no? Muy bien, ahí está, ¿eh? La resolución. Ya saben que cada convertidor analógico, ¿no?, analógico digital, tiene una resolución que tienes que tú tener presente. ¿Cuál creen que es la resolución? Me parece que este fue de 12 o 14 bits, me parece, la resolución. Entonces, es más o menos aceptable, para serles sinceros. Y bueno, eso es lo principal, ¿no? Entradas analógicas a la parte izquierda, el cerebro, los protocolos de comunicación a la parte derecha. Obviamente, si gustas, puedes comprar una fuente, etc. Entonces, esa es la unidad. Entonces, el PLC es básicamente un controlador, un CPU industrial. Ahora, cada marca ya maneja su propio software debido, ¿no?, al sistema. Así que, en términos simples, eso es un PLC. De todas maneras, aquí está el manual de 1395 páginas que ustedes lo pueden revisar. Al menos revísenlo para que puedan más o menos familiarizarse, porque les estoy hablando a grandes rasgos, pero obviamente la electrónica, el modelo, por ejemplo acá, ¿no?, el CPU 1211, 1212, ¿qué características tiene? Esto es necesario que sí o sí lo sepan, porque les va a ayudar bastante en la selección de componentes. La expansión, por ejemplo, de módulos, lo que les hablo de lo que les acabo de mencionar, ¿no?
a la parte izquierda todos los módulos analógicos, derecha los módulos de comunicación. Este es el que le digo, ¿no? El modulito del signal board. Este de acá, 400 soles, ¿no? La verdad es que te amarran con el precio también. Pero bueno, entonces este es para salidas analógicas. Eso es lo fundamental que tú puedes armar dentro de la arquitectura o el hardware del PLC. ¿Ya? Y bueno, cada componente tiene su descripción que tú tienes que obviamente familiarizarte un poquito más a detalle, ya leyendo. ¿Más puedo seguir? Ya no es software. Bueno, cada marca maneja, bueno, tiene su propio software de programación, pero lo que sí es estandarizado es los lenguajes de programación. ¿Me dejo entender? O sea, es cierto, Siemens tiene su tía Porta, ¿no? O su Step 6. Schneider tiene, no me acuerdo el software, bueno, tiene su propio software también de programación. El Rockwell tiene el RC Logic 500, por ejemplo. Que sí, que el software más o menos en características pues varía de uno a otro, pero la forma de programarlo sí es estandarizada. O sea, la norma lo marca así. Entonces, ¿cómo programas? Tengo en lenguaje de contactos o esquema de contactos KOP, diagrama de funciones FUP, lenguaje estructurado o lenguaje estructurado de control SSL. No, es Pascal, es basado en Pascal. Bueno, es parecido a C++, sí es cierto, pero es basado en Pascal. El GraphSet o programación gráfica y lista de instrucciones AWL. Conmigo van a aprender solo estos tres. Con el ingeniero Silvera, GraphSet. Y esto de acá, por su cuenta. ¿Ya? Entonces es bastante extenso, para serles sinceros. El detalle está que el lenguaje AWL solo tiene la gama alta, 300 y 400 encima, ¿no? Y es un poquito más complejo, porque, bueno, la experiencia que tuve es, estaba en Coca-Cola, falla la máquina llenadora de botellas, el programador va bien elegante en el sentido que sentía el poderoso, abre las funciones y era una programación de este tipo. Y son pocos los que conocen, para serles sincero. No es tan simple. Entonces, en ese momento pues ya se armó la preocupación, no funcionaba, me un día parado la planta, llamen a los proveedores, en este caso a los que habían fabricado, a los fabricantes de la máquina en Alemania, para que se conecte y pueda solucionar. La verdad que es un problema complicado, pero eso es lo que marca la norma. ¿Ya? Son los 5 lenguajes de programación de PLC. ¿Cuál es mejor? Bueno, cada uno tiene sus características. No hay ninguno mejor ni peor. El esquema de contactos, que esto ya lo han estudiado, el diagrama de contactos o de escalera. Entonces, este es un lenguaje o una forma de programar bastante, digamos, fácil de interpretar, ¿no? A nivel ya gráfico. Por ejemplo, para hacer enclavamientos, un típico enclavamiento, ¿no? Start, stop, run. Eso creo que lo voy a explicar porque yo entiendo que ustedes ya lo saben. Bueno, esto lo vamos a explicar ya en clase, ¿no? Como declarar un timer, un contador, que ustedes lo saben, así que de hecho vamos a pasar el caso de estudio. Tener en cuenta que el KOP, a ver, que ustedes saben, ¿son correctas estas configuraciones? Sí, ¿por qué? No, ¿por qué? Este. Sería bueno probarlo, ¿no? Bueno, en la programación de PLC no va a pasar nada, no te importa, pero sí físicamente cuando hagamos una programación de contactores, vas a generar ahí problemas, ¿no? ¿Ya? Entonces, eso tengan cuidado en la programación de KOP, ¿no?
No se permite programar ramas que causen cortocircuitos, no se permite programar ramas que puedan causar un flujo invertido de la corriente. Entonces eso es en KOP, por ejemplo. Que al final se basa en un lenguaje de contactores. Entonces, si ustedes han visto la electricidad industrial, un contactor abierto, cerrado, los timer a la conexión, a la desconexión, contador ascendente, descendente, todas las funciones matemáticas que uno puede utilizar, y bueno, bloques de normalización, escalamiento y otros bloques más que se puede utilizar. También hay el set y el reset. ¿Han utilizado esos bloques? Ya, sí, eso suele mucho utilizar en Graph, ¿no? Yo particularmente no suelo utilizar mucho set y reset, pero ya cada uno con su forma de programar. ¿Ya? Y bueno, tampoco voy a entrar a profundidad porque eso ya lo vemos en el ejemplo de estudio de KOP. El diagrama de funciones, ¿qué es? Es una programación también gráfica, pero es una programación más orientado a lo que estudiaron en electrónica digital. Lógica digital. Álgebra booleana. Entonces, ¿qué se ve en lógica digital, álgebra booleana? Las típicas compuertas, AND, OR, negador, XOR, etc. Entonces, en PLC, tú también puedes programar eso, ¿no? Por ejemplo, acá puedo programar, ¿no?, la compuerta AND, la compuerta OR, ¿no?, etc. Y ir armando una estructura de programación. Claro, ahora tú me dirás, ¿y esto para qué es útil? Sobre todo para casos en los cuales solamente maneja variables digitales. Si fuera un problema con variables analógicas, ahí sí ya no sería recomendable aplicarlo. Por ejemplo, ahí está, ¿no? Un star, este es una compuerta OR. Ahora, lo que sí también hay que saber es cómo pasar de un ladder a este diagrama de funciones y cómo, o sea, su equivalencia, y cómo pasar de un CUB a SSL, por ejemplo, y SSL a ladder. Entonces, eso sí lo deben tener claro. Y también vamos a hacer un caso de estudio, ¿no? No tenemos que ver el tiempo. Bueno, queda para la siguiente semana. Para crear la lógica de operaciones complejas, inserta ramas paralelas entre los cuadros. Bueno, eso ya vamos a ver cómo se arma. Lo bueno es que el 1200 sí permite hacer toda esta parte de programación en diagrama de funciones. Ejemplo, bueno, las funciones matemáticas y otras operaciones complejas pueden representarse directamente en combinación con los cuadros lógicos. Normalmente es todo digital, así que su uso de esta forma de programar es limitada a variables digitales. Punto. Nada más vuelta que hago. Ahora, para mí, el lenguaje ladder y este de acá son los preferidos. El lenguaje estructurado de control. El GraphSet también tiene sus ventajas, pero se hace a veces un poquito extenso porque todo es gráfico, ¿no? Tienes que ir uniendo. De todas maneras es muy útil, ¿no? Pero particularmente el lenguaje estructurado para mí tiene muy buenas prestaciones. ¿Por qué? Porque es un lenguaje de programación de alto nivel basado en Pascal, muy similar también a C++, ¿no? Para PLCs. Te permite también utilizar con diferentes tipos de bloque o B, que son los bloques de funciones, el FB, el FC y el OB son asociados a los bloques de datos, ¿no? ¿Y cómo programas? Bueno, este pequeño ejemplo. Sí, es un código estructurado, ¿no? Las típicas funciones del if, else, el case, que es el switch, que en C++ es el switch, ¿no? Pero repeat, until me parece que es el for, ¿no? Y bueno, esta parte ya es para romper bucles, etc. Entonces, es lo que uno suele aprender, repito, en programación 1, en la programación estructurada. Todo eso lo puedes aplicar también acá, en PLC. He visto también, sería mentirles si he probado, pero he visto que ahora ya la última versión de TIA Portal 2022, 2020, no sé, da la opción de integrar Python. Todavía no lo he visto, pero no se preocupen que este año vamos a investigar en ese tema para las siguientes generaciones. ¿Ya? Pero de todas maneras, el lenguaje estructurado da gran robustez en solucionar o implementar casos de automatización.
Y es más, ¿no? Con esto de acá tú puedes implementar, por ejemplo, algoritmos de PID. Con SSL puedes implementar controladores difusos, porque el tesista estaba implementando con este lenguaje de programación. Controlador difuso. Lo que era complicado sí es una red neuronal. Porque uno implementa redes neuronales con Python, pero Python te ayuda con TensorFlow y Keras, te ayuda ya en la biblioteca, ¿no? Pero implementar código puro y duro es complicado. Pero no imposible, ¿no? Complicado. Estás generando una innovación, ¿no? Bueno, ahora dentro de la programación del lenguaje estructurado, como cualquier lenguaje de programación, hay que aprenderse pues la simbología, ¿no? la parte de sintaxis, ¿no? De las operaciones básicas, elementos, de la parte booleana, sintaxis. Todo lenguaje de programación pues varía. MATLAB tiene su propia sintaxis, Python tiene su propia sintaxis, C++ tiene su propia sintaxis, SSL también tiene su sintaxis similar a Pascal.